Buenas tardes a todos. A nombre de la doctora Medeiros, que nos acompaña también en esta sesión, les quiero agradecer su presencia hoy con nosotros. Tenemos una ponente de lujo, como todos nuestros ponentes, pero sí les quiero contar. Hoy vamos a platicar de mantenimiento del donante multiorgánico, particularmente centrado en áreas de unidades de cuidados intensivos y también en áreas de urgencia, que pues son quienes están muy en contacto de inicio con los donantes. La doctora Erika Rivera Durón, que estoy segura de que muchos de ustedes la conocen, bueno, ella es médico especialista en medicina interna y en medicina del paciente en estado crítico. Es jefa del área de donación y coordinadora de donación de órganos, tejidos y células del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es autora de la Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico de Muerte Encefálica y Cuidados del Donante, CENETEC, en el 2019. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Y bueno, yo creo que si alguien representa un parteaguas de la donación en nuestro país es la doctora Rivera. Entonces, definitivamente estamos en manos de una experta en el tema. Bienvenidos todos. Recuerden que las preguntas y respuestas se pueden hacer llegar a través de la plataforma de Facebook, a través del chat o a través de preguntas y respuestas por Zoom. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Agradezco a la doctora Mara, agradezco a Carla y a todos los de la Sociedad Mexicana de Trasplantes por hacer estas sesiones, acercar los temas de donación y trasplante a todos los profesionales de la salud, porque me consta que se incluye a todo el personal intrahospitalario en estas sesiones. Y bueno, vamos a ver un tema que realmente es importante en el hecho de que perdemos donantes por este motivo, ¿no? Del mantenimiento inadecuado. Entonces, empezaré con la presentación. Yo quiero comentarles que, bueno, pues el mantenimiento del donante es todo el tiempo desde que identificamos al potencial donador, que esta lámina, pues lo que indica es el proceso de donación y cómo es que desde que identificamos al potencial donante hasta que lo llevamos al quirófano, bueno, pues está todo el mantenimiento, ¿no? El proceso de donación, desde que nosotros identificamos a un paciente con daño neurológico catastrófico y que lo vamos siguiendo hasta que tengamos el diagnóstico clínico de muerte encefálica, confirmemos la muerte encefálica por algún estudio de gabinete, ya sea de flujo o de actividad eléctrica, como lo dice la ley, hagamos todo lo que es el riesgo sanitario, la entrevista familiar, aviso al equipo de trasplantes y si es caso médico judicial, pues tener que ir al Ministerio Público hasta llegar a la procuración de órganos. En todo este tiempo, pues tenemos que estar manteniendo al donante. Es importante saber que los pacientes con daño neurológico catastrófico pues deben cuidarse en una unidad de terapia intensiva. Sin embargo, nuestras terapias intensivas muchas veces son insuficientes. Por lo tanto, pues dejamos el manejo a las áreas críticas. Estoy hablando las terapias intermedias y muchas de las veces en el área de urgencias. El daño catastrófico pues inicia con este tipo de pacientes que puede ser por trauma o un hematoma epidural enorme. Vean esta tomografía, pacientes que tienen hemorragias intraventriculares severas por alguna MAP o por alguna hemorragia parenquimatosa. Los pacientes que tienen infarto cerebral, en este caso, pues un infarto que es completamente carotidio del lado derecho, los pacientes con tumores cerebrales, en este caso, pues un paciente que tiene un meningioma, vean la magnitud de este meningioma, y los pacientes que, bueno, que tienen también, pues, otras manifestaciones de las hemorragias, como esta malformación arteriovenosa. Para hablar del cuidado del donante, creo que es importante ver un poco de la fisiopatología de la PIC, o sea, el hecho de que nosotros tengamos un paciente que tiene daño neurológico severo, pues hay que estarlo monitorizando. Entonces, vamos a revisar un poco que pues la presión que está dentro de la cavidad craneana, pues como resultado del
contenido en esa cavidad craneana que es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, pues no hay manera de que tenga otro espacio más, ¿no? Entonces, la teoría de Monroe-Kelly, que todo el mundo conoce, pues que los componentes del cráneo son poco compresibles y que por este motivo aumenta, al aumentarse uno de ellos, pues va a haber una desproporción de manera importante cuando los sistemas compensadores no logran tener una homeostasis. Entonces, en este caso, para mayor ilustración, ven ustedes que este es un cerebro normal, que el 80% es materia encefálica, el 10% es sangre, el otro 10% es líquido cefalorraquídeo, y que cuando medimos la PIC, vean ustedes que pues es una PIC normal, menor de 20, que sin embargo cuando tenemos un proceso como los que ya le mencioné de daño neurológico importante, un efecto de masa que ya puede ser por una hemorragia, por una tumoración, vean ustedes que lo primero del que se echa mano para compensar esto es el líquido cefalorraquídeo, y no es porque pues disminuye el volumen, sino que más bien se distribuye a través del canal medular, y es por eso, bueno, pues que el componente disminuye para tratar de compensar. En este sentido, pues la sangre bien, perdón, perdón. En este sentido, la sangre pues permanece constante, y vean ustedes que la PIC pues permanece igual en menos de 20. Cuando el efecto de masa ha aumentado, pues vean ustedes que ya el líquido cefalorraquídeo pues continúa teniendo una distribución a nivel del canal medular, la sangre disminuye y entonces tenemos ya una hipoperfusión, pero lo que existe es una herniación. En este sentido, también igual, ven ustedes cómo la PIC aumenta a más de 20, y aquí los mecanismos pues ya no son tan compensatorios como en este caso. Vamos a ver una curva de presión-volumen, una curva que estamos acostumbrados los intensivistas a ver, una curva en la cual el volumen ejerce una presión, pero que en determinado momento, vean ustedes cómo a poco volumen incrementa muchísimo la presión, y la zona 1 y la zona 2 pues son mecanismos compensatorios. La zona 3, bueno, ya no tan compensatorio, y entonces es cuando ocurre la herniación. Entonces, esto es importante porque el cuidado del donante empieza desde que tenemos un paciente que tiene la manifestación de una patología neurológica, pero que lo seguimos teniendo que cuidar. Cuidar para que no se hernie, y también igual en dado caso de que estos mecanismos, bueno, no los podamos mantener con todo lo que ya sabemos que es las soluciones hipertónicas, el manitol y la crenectomía descompresiva, pues entonces vamos a pasar a la zona 3. Vamos a ver que la presión que se ejerce por el volumen de cada uno pues, de las etapas, ¿verdad? Vean ustedes que, por ejemplo, en la etapa 1 existe un volumen y una presión, y vean la pulsatividad en el Doppler transcranial, una pulsatividad normal. En la etapa 1, en este caso, es una pobre reserva. ¿Por qué? Porque en el poco incremento del volumen, vean ustedes que incrementa muchísimo la presión. Y finalmente, la etapa número 3, que bueno, pues es cuando ya hay disminución del flujo, y bueno, pues no hay ninguna reactividad. En estos casos, como lo vamos a ver más adelante, pues el patrón de flujo por Doppler transcranial, pues ya es, vean ustedes, diferente, donde la sístole es muy amplia, o donde se separa la sístole de la diástole, o simplemente tanto la sístole como la diástole son pequeñas, o existen las espigas históricas. Nosotros, como parte del monitoreo, pues tenemos las ondas de PIC.
Aquí hay un ejemplo de una onda de PIC normal, en la cual pues P1 representa una onda de presión arterial, ¿verdad? Que está transmitida por el plexo coroideo. P2, que es la onda tidal, que es debido pues a la distensión cerebral, ¿verdad? Y P3, ¿no? Que es debido también al cierre de la válvula aórtica. Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos presión intracraneal elevada? Vean ustedes que P1 pues continúa siendo de la misma magnitud, P2 se incrementa. ¿Por qué? Bueno, porque ya no está tan distendible y P3 pues continúa siendo igual. Entonces, cuando P2 es mayor que P1 y P3, pues aguas, porque entonces ya estamos en un mecanismo que no está compensando. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vemos una onda de PIC de estas características, pues tenemos que tomar medidas importantes. ¿Cuáles son? Pues usar las soluciones hipertónicas, usar manitol en dado caso que no tengamos, hacer una crenectomía descompresiva, drenar el líquido cefalorraquídeo o simplemente drenar el hematoma o resecar la tumoración. Entonces ven ustedes que de esta manera, para volver a estar otra vez en una curva normal, pues tendremos que ver la fisiopatología de la hipertensión endocrinal y así dar el tratamiento selectivo. Las etapas evolutivas de un deterioro rostrocaudal, bueno, pues vimos que en la primera etapa, la modificación del volumen porque se desplaza el líquido cefalorraquídeo o sangre, pues todavía tiene un mecanismo compensador, no hay variaciones en la PIC, no hay síntomas ni signos. Sin embargo, en la segunda etapa ya hay elevación de la PIC, ya empiezan las manifestaciones clínicas como es la hipertensión arterial y la bradicardia. Y la tercera etapa, bueno, pues ya es una regulación insuficiente, ¿no? En la cual pues empezamos con las hernias cerebrales, el hecho de ver a los pacientes que tienen anisocoria a expensas de una midriasis, bueno, pues esto nos habla de que estamos teniendo un mecanismo que no está compensando y que tendremos que hacer algunas maniobras. Esta es una sintomatología más importante. Aquí sí ya hay hipoxia y isquemia cerebral. Y finalmente la cuarta etapa, en la cual pues completamente es un deterioro rostrocaudal, hay irreversibilidad del proceso, bueno, este ya es un periodo terminal, que es lo que vemos en los pacientes con muerte encefálica, ¿no? La cuarta etapa. En esta etapa, ven ustedes, este es un artículo de revisión que es pues reciente, en el cual salió en el Intensive Care Medicine, en donde nos dice que, bueno, pues el hecho de tener un daño neurológico severo, en este caso un paciente que ha estado en cuarta etapa con muerte encefálica, bueno, pues el cerebro empieza a descomponerse, empieza a haber daño neurológico importante por la isquemia, empieza a haber pues una importante migración de macrófagos para provocar pues la inflamación per se. Y bueno, esto conlleva pues más daño, ¿no? Más daño neurológico, mayor incremento de la PIC, hasta que finalmente no existen los mecanismos compensatorios y aquí vemos cómo es que se está el daño neurológico progresando hasta que nos quedamos sin los famosos reflejos del tallo cerebral. En esta etapa, pues hay el incremento de la PIC, hay la respuesta, la triada de Cushing, ¿verdad? Y bueno, está teniendo ahora isquemia desde lo más dorsal del puente hasta lo más caudal. Entonces, vean ustedes que también igual el hecho de incrementar la presión intracraniana, pues hace lo que hace la tormenta simpática, una tormenta que dura pocos minutos, generalmente dura de 20 a 30 minutos, que esto es muy importante, porque en esta etapa los pacientes pueden estar hipertensos, los pacientes pueden estar taquicárdicos, pueden tener sudoración profusa, y bueno, pues ese hecho hace que nosotros tengamos que estar al pendiente como médicos de cuidados críticos para saber cómo vamos a manejar esta tormenta simpática. Esta misma tormenta simpática lo que provoca, pues es que el corazón tenga alteraciones que se puedan manifestar a nivel de arritmias, de hipotensión, el famoso Takotsubo, ¿verdad? Puede haber hasta necrosis,
de los miocitos, se ha visto que se pueden incrementar las troponinas, la CPK, ¿verdad? Las arritmias y bueno, también igual pues incremento de la poscardia. También va a provocar pues que el paciente se bradicardice, se hipotense. Se considera que hasta el 80% de los donantes están hipotensos, ¿verdad? Entonces, la primera opción es mantener el volumen y la segunda opción pues es usar las aminas, ¿no? Es importante también considerar que en estos pacientes, a pesar de que ya están muertos, bueno, estarlos siguiendo con el monitoreo ecocardiográfico. A nivel pulmonar, lo que vamos a tener pues es mayor edema pulmonar. Recordar que se pierde el tono vascular a nivel pulmonar y entonces esto hace que haya mayor permeabilidad de los capilares pulmonares y bueno, pues tenemos que tener también importante consideración de el estrés por la ventilación mecánica. Muchos de los pacientes neurológicos hacen el edema pulmonar cardiogénico, bueno, no cardiogénico, más bien neurológico, y que tendremos que pues estarlo diferenciando, ¿no? Entre el cardiogénico y el no cardiogénico. En este caso, pues también igual ver que también igual hay daño a nivel de las células epiteliales alveolares y bueno, esto es más propenso a tener procesos infecciosos. Entonces, el mantenimiento del donante, pues, ¿qué es? Pues es garantizar la adecuada perfusión y oxigenación orgánica y tisular, pues mediante optimizar lo hemodinámico, lo ventilatorio, mantenerlos en normotermia, mantener la homeostasis tanto endocrina como del equilibrio hidroelectrolítico y también pues todo lo que se considera a la hemostasis y la inflamación. Siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo hay que cuidar a un donante? Bueno, pues igual que a un vivo, o sea, eso que ni qué, o sea, los parámetros no van a cambiar, los parámetros que se tienen que ocupar, los objetivos que debemos de seguir, siempre van a ser iguales que a un paciente que esté vivo. Hay un artículo que dice, bueno, ¿cuándo iniciar? ¿Cuánto debe durar el mantenimiento? ¿Y cuándo debe finalizar? Bueno, pues se ha hecho esta mnemotécnica IDF, donde se inicia cuando se sospecha la muerte encefálica o cuando se confirma. O sea, si yo tengo un paciente con daño neurológico que veo que va a progresar a la muerte encefálica, bueno, pues ya la sospecho. Entonces ahí inicia el mantenimiento. Independientemente del conocimiento de la voluntad positiva por parte de la familia. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de las veces como coordinadores de donación nos dicen, bueno, pero es que la familia ni te ha dicho que sí a la donación. Bueno, pues es que ese paso será después. Ahorita por lo pronto tengo que mantener al donante porque me voy a quedar sin paciente antes de decirle a la familia. Muchas veces las familias nos piden tiempo o piden pues que sucedan algunas cosas, que venga algún familiar, etcétera. Entonces todo eso tengo que considerarlo. Por lo tanto, independientemente de la decisión de la familia, yo tengo que mantener ese donante. La otra, la duración. ¿Cuánto dura? Bueno, pues mientras se evalúa el donante, hasta que lleguen los equipos procuradores. Incluye toda la estancia en UCI, incluye los traslados. Es muy común que para los traslados un paciente vaya solo o vaya solamente con las enfermeras. Y bueno, eso también implica que se puede hipotenciar, que puede inestabilizarse durante el traslado. También igual, entregarlo en el quirófano como si fuera un paciente vivo, ¿verdad? Ir a entregarlo al transfer y también igual durante la preparación anestésica, durante la extracción. Recordemos que esto también implica, ¿verdad?, el manejo de anestesio, que nosotros lo entreguemos para saber cuáles son las dosis de aminas, cuánto ha orinado, cómo se ha mantenido el equilibrio ácido-base, o sea, entregarlo al anestesiólogo para que él sepa que está recibiendo como paciente donante. Y finaliza, bueno, pues hasta el inicio de las medidas de perfusión en quirófano. Vamos a ver que los objetivos de monitorización básica hemos hecho este recuadro en el cual nosotros vemos los parámetros, vemos los objetivos y vemos la frecuencia de medición. Vean ustedes que la temperatura corporal, pues siempre mantenerla por arriba de 35 grados. De manera continua podemos estarla midiendo. La
La presión arterial media igual entre 60 y 110 de manera continua. La frecuencia cardíaca, pues mantenerla en parámetros hasta 100 latidos por minuto. La diuresis en 0.5 a 1 mililitro. Y así, aquí quiero hacer un poco de énfasis porque recordar que el paciente que tiene muerte encefálica ya no tiene el eje hipotálamo hipoficiario íntegro. Por lo tanto, nos va a faltar hormona antidiurética y eso va a hacer que el paciente orine muchísimo. No todos los pacientes con muerte encefálica desarrollan diabetes insípida, en su mayoría sí. Sin embargo, pues tenemos que estar atentos porque cuando incremente a más de 1.5 mililitros por kilo y la densidad urinaria sea menor a 1.005, bueno, pues entonces sí considerar la administración de hormona antidiurética. Mantener la PVC entre 4 y 12 milímetros de mercurio, la saturación a más del 95%, y vean ustedes que los demás parámetros como son el pH, el sodio, el potasio, bueno, y la glicemia, pues mantenerlos en parámetros normales. Que si a un paciente donante le puedo poner insulina, sí. Si yo veo que está por arriba de 150, pues iniciar la infusión de insulina. Otra de las cosas también importantes es medir el resto de los electrolitos, mantener una hemoglobina y un hematocrito entre 7 y 9, ¿verdad? Las plaquetas igual que estén por arriba de 50,000. Recordar que va a ir a una cirugía, por lo tanto, pues el riesgo de sangrado pues es importante en estos pacientes. Ahora, en cuanto a la frecuencia, ven ustedes que, bueno, va cambiando la frecuencia de monitoreo, pero lo que sí consideramos es que una vez que un paciente ha caído en paro o un paciente ha estado hipotenso, pues la frecuencia, sobre todo del monitoreo de las pruebas de funcionamiento renal y hepático debe de ser más frecuente. Entonces, siempre preguntamos, ¿ha habido eventos de paro? ¿Ha habido eventos de hipotensión? ¿Por qué? Bueno, porque una vez que haya ese evento y lo corrijamos, bueno, tenemos que volver a tomar laboratorios para ver cómo está la función renal y la función hepática, que son las primeras que se deterioran. En cuanto a los objetivos hemodinámicos, bueno, pues aquí es un poco más estricto el control, los que podamos hacer y tener un catéter de Swan-Ganz o los que tengamos un ecocardio, bueno, pues ver que el índice cardíaco y todos los demás parámetros tienen que ser como una persona normal, ¿no? O sea, tenemos un cadáver asistido, sin embargo, bueno, pues los parámetros hemodinámicos deben de ser normales. La presión capilar pulmonar menor de 12, el volumen sistólico igual entre 40 y 60, las resistencias normales lo más que se pueda. Y bueno, si tenemos otros mecanismos de medir volumen de agua extravascular, pues también igual a menos de 10 litros por kilo, tampoco se trata de encharcar a los pacientes. Y las saturaciones venosas que estén entre 65 y 80. Las variabilidades del volumen sistólico menos del 10% y de la presión del pulso menos del 13%. Ven este artículo, que ya es un artículo viejito del 2011, vean cómo en este artículo, bueno, pues se hizo un estudio en el cual se dio la capacitación al personal de áreas críticas, y vean ustedes que un año antes y un año después compararon, ¿no? La obtención de órganos para trasplante, y vean que fueron pacientes adultos con muerte encefálica. Un año antes, en el 2007, fueron una N de 35 y después una N de 43. Se implementó un programa de gestión de donantes dirigido por intensivistas, en el cual pues se mantenían tanto criterios estándares como criterios extendidos en los donantes, criterios extendidos pues mayores, personas mayores de 60 años, personas que eran hipertensas, diabéticas, que tenían algo de daño renal, ¿verdad? Y que se encontraban diferencias significativas antes y después de la capacitación entre los dos grupos. El año previo solamente el 31% de los órganos eran disponibles para trasplante, y posterior a la capacitación ven ustedes que aumenta hasta el 44% de los órganos potencialmente disponibles y que fueron trasplantados con una P significativa. Esto
Quiere decir que el estar haciendo la capacitación y viendo y dando un seguimiento acerca de los potenciales donantes en las áreas críticas, pues mejora la obtención de órganos. Otra de las cosas que también igual se dio es que hubo un aumento de tener 1.9 órganos donados antes del adiestramiento hasta 2.6 órganos por cada donante, pues sí se ve significativo. Aquí también igual en la gráfica, pues vean ustedes que son los órganos que después de la capacitación, bueno, mayor obtención de órganos, ¿verdad? En el hecho de tener ciertos cuidados y mantener un algoritmo de tratamiento, un protocolo bien establecido para el cuidado de estos órganos. Ya si nos enfocamos específicamente a cada uno de los órganos, pues les he de decir que los donadores cardíacos son los primeros que perdemos cuando el mantenimiento, pues ya sea que no logremos tenerlo en metas adecuadas o ya llevamos mucho tiempo con el paciente con muerte encefálica, porque esa es otra de las cosas, o sea, los equipos de trasplante dicen, bueno, manténlo un poquito más. Bueno, pero es que aunque yo quisiera mantenerlo un poquito más, no se puede. Recordemos que estamos ante una cascada de efectos a nivel sistémico, que bueno, pues que nos va a ser imposible mantener a los donantes cardíacos, ¿no? ¿Quiénes son donantes cardíacos? Pues aquellos que no tengan enfermedades morfológicas y funcionales, que no tengan la edad avanzada del donador, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que tengan una compatibilidad talla donador-receptor del menos del 10%. Hay veces que tenemos donadores que pesan 80 kilos y receptores que pesan 60, imposible que sean donantes para esos receptores. Pacientes que han caído en parada cardíaca, que ahorita vamos a ver, en otros países, dependiendo de la reanimación exitosa, pueden ser donantes después de evaluarlos con un ecocardio, y aquellos pacientes con trauma. Entonces, vean ustedes que han cambiado los criterios a las recomendaciones que se hicieron en el 2015 en el Critical Care, en el cual decían, bueno, ¿tenemos que ampliar la edad o no tenemos que ampliar la edad de los donantes? Bueno, pues sí, ¿no? Porque ya no podemos quedarnos con 40 años, ¿no? Entonces, en algunos centros, hasta 55 años consideran a estos donantes. En nuestro país, he visto que han tomado hasta de 46, 45 años. Entre mayor edad, claro está que va a incrementar la mortalidad del receptor, sobre todo por la enfermedad coronaria. Y bueno, en algunos países también toman en parada cardíaca por 20 minutos con reanimación exitosa. O sea, estos pacientes que han caído en paro, los has reanimado, han salido bien, los evalúan con ecocardio y bueno, ven si son candidatos a ser donantes. ¿Qué hay también igual de si es hipertenso? Recordar que cada vez tenemos menos donantes ideales, entonces, o los que son hipertensos, bien controlados, o los que no se sabían que eran hipertensos y resultaron ser hipertensos al inicio de la hospitalización. Pues ven ustedes que las recomendaciones del 2015 dicen que, bueno, una hipertrofia ventricular leve menor de 1.4 centímetros puede ser donante, ¿no? Con una hipertrofia moderada, pues los datos están muy contradictorios. Entonces, pues la verdad es que se ha visto que el grado de hipertrofia disminuye en los primeros meses al ser trasplantado. Entonces, eso nos da un poquito de margen de que si tengo una hipertrofia ventricular leve y lo trasplanto, pues esa hipertrofia puede ser normal, ¿no? Porque el grado de hipertrofia va a disminuir en el receptor. Otras recomendaciones, bueno, pues es que efectivamente el hecho de que tener trauma torácico, pues no existen evidencias de que no lo tomes. Cuando presentamos el caso a los equipos de trasplantes, pues a veces los ven con sondas pleurales y desde ese instante lo descartan. O a veces ven que tiene pues un derrame pleural, ya con eso lo descartan. Bueno, o sea, que la verdad es que las recomendaciones en el 2015 dice que debería explorarse en quirófano para tomar la mejor decisión. O sea, que no lo puedes descartar simple y sencillamente pues en ese sentido, ¿no? También igual recordar que los criterios anteriores, pues la enfermedad coronaria en pacientes que sean menores de 40 años y que tengan hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, pues estaría indicada la coronariografía, pero si no, pues no es necesario.
Ahora, todo el mundo dice, bueno, le tomo enzimas cardíacas porque el equipo quirúrgico me va a pedir CPK, MB, me va a pedir troponinas. Bueno, pues este estudio, que es un estudio de consenso, en donde se hizo, se llama el grupo de consenso de la ciudad de Cristal, es un consenso que dijo, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver qué características tienen los estudios de laboratorio para descartar o para aceptar donantes. Y ven ustedes que pues la CPK no es específica, ¿verdad? Sobre todo porque se eleva en traumatismo craneoencefálico. La troponina T tiene mayor sensibilidad y especificidad para daño miocárdico, pero que el hecho de que tengamos un valor tope de troponinas, pues a lo mejor decir en corazones sanos, pues no, tampoco nos descartaba que no pudiéramos ser donantes, ¿no? O sea, ese valor, ¿cuál es el valor tope para decir que sí o decir que no? Pues ese tampoco no existía, ¿no? Por lo tanto, pues nos recomienda realizar el monitoreo de las enzimas cardíacas para descartar o aceptar donantes. Igual, si yo quiero estar siguiendo las troponinas seriadas, pues tomar con precaución sus valores para decidir el trasplante. O sea, no el hecho de que se están incrementando, ya no lo tomo para trasplante. Lo mismo pasó con un artículo donde ven el péptido natriurético, ¿verdad? Y bueno, dicen, bueno, pues, ¿será que si lo tiene alto sean menos candidatos a donar corazón? Pues solamente se vio que son útiles en infarto y en tromboembolia pulmonar. Se desconoce realmente, no hay estudios para seleccionar a los donantes cardíacos con este parámetro. Y pues también no se recomienda que sea de utilidad para descartar o aceptar donantes cardíacos. La coronariografía, bueno, pues ya dijimos, va a estar indicada en aquellos pacientes que sean mayores de 40 años o jóvenes con enfermedades de riesgo cardiovascular como alguna dislipidemia. Y bueno, pues se ha visto que una enfermedad coronaria relevante se considera no apto para trasplante cuando tiene más del 50% de oclusión de la luz. Y bueno, este 50% se encontró en 6% de los donantes de 40 a 49 años, o sea, de 40 a 50 años, el 6% de todos nosotros hemos de tener, ¿verdad?, una enfermedad coronaria del 50%, pero ven ustedes que sube hasta el 7.3% si están entre 50 y 59 años. Entonces, es por eso que los equipos pues todavía no se arriesgan a tomar donantes de estas edades y pues también igual que la enfermedad multivaso se asocia a pérdida del injerto. Un riesgo, dice, no, bueno, si le hago un estudio de contraste, voy a empeorar la función renal. Bueno, no, si lo precargas antes y después del estudio, pues no tiene por qué ser, al menos que ya tenga falla renal. Entonces, lo que es útil para los donantes cardíacos y lo que nos van a pedir los equipos de trasplante, pues es esto, el ecocardio. ¿Por qué? Bueno, porque el ecocardio nos va a dar una evaluación de la estructura, de la función, ver cómo están las válvulas, describir la pared, el movimiento, el espesor, ¿verdad? El tamaño de las cámaras, también igual, pues, el hecho de tener un ecocardio que es reproducible en la cama del paciente, lo podemos hacer varias veces al día, ¿verdad? Podemos estar manipulando el manejo para ver cuánto mejora. Y recordar algo importante que ya vimos cuando vimos la fisiopatología de la muerte encefálica, que debe considerarse la disfunción miocárdica secundaria de la muerte encefálica, ¿no? Entonces, hay veces que estos corazones no se mueven bien, no porque tengan algún daño estructural, sino por el hecho de tener la muerte encefálica, ¿no? La tormenta de catecolaminas hace que tengamos disfunción miocárdica, entonces, por lo tanto, pues estar teniendo ecocardiogramas seriados para ir valorando esta disfunción. Bueno, muchas de las veces requerimos de poner dobuta, bueno, pues checar nuevamente con la dobuta cómo se mueve ese corazón, o ver si ese periodo es un periodo corto en el cual hubo la tormenta de catecolaminas y ahora ya no la requerimos. O sea que de utilidad muy importante el ecocardiograma. Los cuidados en UCI que tenemos que estar al pendiente, pues
que siempre tenemos que tener mediciones invasivas de la presión arterial, siempre colocar una línea arterial, tener niveles de lactato que nos van a ayudar mucho a saber si le falta o no le falta aminas, o mejoramos la contractilidad, a ver la saturación de oxígeno venoso mixto, hacer un taller de gases y el ecocardio, ¿no? El objetivo recomendado siempre es mantener una PAM entre 60 y 70. Ahora, ¿qué aminas podemos ocupar? Bueno, pues la norepinefrina con moderación, bueno, porque teóricamente aumenta la permeabilidad capilar, la vasoconstricción coronaria y la poscarga del VI, ¿no? Pero bueno, adicionar en esos casos, bueno, para no llegar a dosis muy altas de norepi, adicionar vasopresina. La verdad es que muchas de las veces vamos a ir perdiendo órganos a lo largo del mantenimiento, porque probablemente con vasopresina y norepinefrina ya no sea candidato a donar corazón. Sin embargo, pues tenemos que seguir cuidando el resto de los órganos. Entonces, en conclusión, ecocardiograma a todos los donantes de corazón, seriados cuando hay disfunción miocárdica, y el estudio de la coronariografía solamente en mayores de 40 años o jóvenes con factores de riesgo. Siempre recordar que el daño isquémico miocárdico, el hecho de que se eleve la troponina y todo, está relacionado a la disfunción del eje hipotálamo hipoficiario, al decremento de las hormonas tiroideas, del cortisol y de la insulina, y por eso también tener pues muy en cuenta que no es porque el paciente esté teniendo una falla cardíaca per se, sino por la misma muerte encefálica. Otra de las manifestaciones en estos pacientes con muerte encefálica son las arritmias. ¿Cuándo se van a presentar estas arritmias? Bueno, cuando hay daño neurológico severo, en este caso como nuestro paciente, lesión directa al miocardio, los pacientes que tienen trauma torácico, ¿verdad? En pacientes posparo también igual tenemos arritmias, y lo más importante que lo he puesto aquí en negritas es el desequilibrio hidroelectrolítico. Recordar que el paciente puede cursar con diabetes insípida y perder potasio y magnesio en la orina. Por lo tanto, pues la principal causa de que tengamos arritmias, pues es esta. La hipotermia también es igual, recordar que tenemos que calentar a los pacientes, ya vimos que tenemos que tener una temperatura mayor de 35, y la famosa tormenta de catecolaminas, ¿no? Que dura solamente de 15 a 20 minutos, entonces podemos ver a un paciente que está teniendo arritmias y decimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto no puede durar tanto tiempo, ¿no? De 15 a 20 minutos, y rara vez dura varias horas, pero el uso de antiarrítmicos de corta duración es lo adecuado. Usar esmolol es lo que más tenemos a la mano para tener que revertir este tipo de arritmias. Podemos tener pacientes que llegan a la bradicardia, en este caso usar beta-agonistas, y si es necesario colocarles un marcapaso, o sea, no pasa nada, o sea, el hecho es mantener al donante como si fuera un paciente vivo. Y otra de las cosas es que los pacientes hipotérmicos es más difícil manejar las arritmias, entonces lo que sí hay que hacer siempre que tengamos una arritmia es ver la causa, y si la causa es hipotermia, empezar el calentamiento. En cuanto a los donantes renales, vean ustedes que ya no tenemos donantes renales ideales, o sea, que tenemos que ampliar nuestros criterios, y ya hay más criterios expandidos, hay, sobre todo por el manejo de la UCI, de decir, bueno, tengo un paciente que llegó con creatinina de 1.2, pero mira que ahorita está en 3.5 y que le di manejo y ahora bajó a 2.2 para que tú lo consideres, a lo mejor no como un donante ideal, pero sí como un donante de criterios extendidos. La reanimación con terapia hídrica es importante en estos pacientes. Solo hay evidencia de estudios observacionales. Sí, recordar que la diabetes insípida tenemos que mantener el volumen intravascular, corrección de la acidosis, sobre todo pues con líquidos, no con bicarbonato, ya que está relacionada con una menor sobrevida del infarto, y también mejorar la creatinina, que es uno de nuestros objetivos. Siempre mantener líquidos sirve para mantener euvolemia, y vean ustedes que en estas recomendaciones del 2015 que salieron, pues hacen el análisis de un solo estudio aleatorizado controlado que comparó la reanimación con gelatina y almidón, y vean este estudio pues retrasó la funcionalidad del injerto
de 5% de los que les dieron gelatina hasta el 37%, 33% que les dieron almidón. Entonces, prácticamente esto está contraindicado, usar los almidones empeora el pronóstico del injerto en comparación con otros coloides. ¿Qué ocupamos? Pues ocupamos las soluciones cristaloides, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque esto también, igual que la creatinina, se restablece hasta después de 10 días del trasplante, algo que estamos esperando que se restablezca, y que si le damos este tipo de soluciones retrasamos más la funcionalidad. De las aminas vasoactivas, ¿cuál es la mejor para los donantes renales? Que si DOPA, que si Norepi, que si... Bueno, pues la verdad es que no existe, solo se justifica cualquier amina para mantener la perfusión del órgano. O sea, aquí en este caso, para los donantes renales, pues a lo mejor si ya perdimos el corazón, pues ahora mantener la función renal con la amina que tengamos. En cuestiones de los donantes hepáticos, fíjense que también se han ampliado más los criterios. ¿Y esto por qué? Porque fíjense que hay una mortalidad en lista de espera, pues más o menos del 10%, ¿verdad?, de los pacientes enlistados. O sea que a 2 años, en el primer año, ya se murió el 10% de nuestra lista, ¿no? Pues por lo tanto, pues ya se ha sido más flexible los criterios, ¿verdad? Entonces, pues esto también es muy importante porque hay equipos que tienen criterios más extendidos que otros. Ejemplo, puedo poner que el Instituto de Nutrición y el General de México tienen criterios más extendidos por el tipo de pacientes y por la experiencia que tienen. También igual recordar que la esteatosis, pues macrovesicular de más del 30%, pues deben de ser tomados también para pacientes limítrofes. Y el intensivista, aquí sí las guías recomiendan que debe participar activamente para elegir donantes. ¿Y esto por qué es? Por lo que les comentaba, en el sentido de que si caen en paro, pues también igual los reanimamos, pero vemos cómo está la función hepática posterior a ese evento. Entonces, lo ideal es que los pacientes pues no tengan periodos ni de hipotensión ni de paro. Ahora, ¿qué hay de la hipernatremia? Bueno, pues es de lo más estudiado en los artículos que se han revisado. Se considera un límite hasta 155. Y bueno, ¿esto por qué? Bueno, porque hay una falla del injerto a 90 días de 2 a 3 veces en aquellos pacientes con hipernatremia. Bueno, pero si le sube el sodio y yo se lo logro bajar, bueno, pues efectivamente no hay evidencia de que si bajas el sodio le va a mejorar el injerto. Entonces, la conclusión, pues es que no hay estudios que realmente nos digan, ¿no? Nos digan que si le bajas el sodio le va mejor o le va peor, pero lo que sí es que tenemos que mantener de preferencia el sodio en menos de 155. Ahora, de los parámetros hemodinámicos en los pacientes hepáticos, igual, uso de aminas, cualquier amina, no hay ninguna diferencia, mantener las presiones arteriales medias igual que siempre, entre 70 y 80. Y aquí dice, bueno, evitar el ayuno. Algunos dicen que si tú le sigues dando de comer al potencial donante, pues no depletas el glucógeno que hay intrahepático, y hay algunos que dicen que no existe diferencia. Entonces, la verdad es que si le das de comer unas horas antes o no le das de comer, pues tampoco no tiene tanta repercusión. Estas son unas guías que salieron y que también igual las guías brasileñas pues hacen estas recomendaciones. Dicen que, bueno, que la muerte cerebral, recordar que siempre hay una tormenta de catecolaminas que induce inestabilidad hemodinámica en la mayor parte de los pacientes y que es la consecuencia de perder tantos donantes. Y bueno, que hay citocinas que van a dar daño a órgano blanco, y que bueno, esto ya lo vimos con las primeras diapositivas. Y las guías canadienses ocupan esta como si fuese como una receta de cocina, ¿no? O sea, usar vasopresina, usar la dosis máxima de 0.04 unidades, esteroides, utilizan metilprednisolona o hidrocortisona, la metil a 1 miligramo por día, y hidrocortisona también igual a dosis de 200 miligramos al día. La insulina y las hormonas tiroideas.
Estas son las guías que que son como de las pocas guías que existen sobre el mantenimiento del donante en terapia intensiva. Y bueno, algo que quiero recordarles, y con esto es casi el final de mi plática, es porque seguimos teniendo a los donantes que nos dijeron que no a la familia y los tenemos teniendo en piso o los tenemos todavía en la UCI, y que pues no tiene caso, ¿no? Es un cadáver asistido, ¿no? Entonces, la Ley General de Salud en el 345 dice que no existirá impedimento alguno para que a solicitud de la familia de estos, ya sea el cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o la adoptante, dependiendo, conforme el orden expresado, se prescinda de los medios artificiales. O sea, ¿sí lo puedo desconectar? Sí. Es un paciente que ya nos dijo a la familia que no, la familia no quiere donar. Bueno, pues si la familia decide que se desconecte, se puede desconectar, y esto es por el artículo 345. No quiero que pase como en algunos hospitales que tienen una semana con muerte encefálica en piso, ¿no? Y que todavía tienen paracetamol, omeprazol, tienen buprenorfina, etcétera. O sea, es un cadáver. Entender eso es importante, y hacerlo entender también igual a su personal de salud. Estos pacientes se limitan y, bueno, caerán en paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco, y finalmente se firmará el certificado de defunción. Pero no es posible que tengamos cadáveres asistidos todavía por más tiempo. Este es un artículo muy bueno del Critical Care, que son las intervenciones que se hacen por los profesionales de la salud que incrementan el número de donadores. Y vean ustedes que se analizaron 22 estudios, 14 estadísticamente significativos, y ellos dicen, bueno, tengo un paciente en urgencias, tiene daño neurológico severo. Bueno, pero que si tengo la formación de profesionales médicos en donación, pues voy a tener mejora de estos pacientes candidatos a ser donantes. Si además tengo un sistema electrónico de apoyo, de decisión para identificar o remitir potenciales donantes, pues es un plus más. Si aparte tengo un abordaje multidisciplinario entre urgencias, la UCI y el coordinador hospitalario de donación, pues eso igual incrementa, ¿no? Incrementa los potenciales donantes. Pero aparte, si en UCI la solicitud de la donación se hace exclusivamente por el coordinador hospitalario, y que aparte hay apoyo del coordinador hospitalario por un psicólogo, y hay orientación de la familia adicional, sobre todo por enfermeras capacitadas, ténganlo por seguro que esto es un éxito para ser donantes de órganos. Entonces, ellos en conclusión dicen que hay factores que favorecen la donación, que es el entrenamiento del personal de las áreas críticas en donación de órganos, el apoyo de los sistemas electrónicos para identificar los donantes, la solicitud solamente por el coordinador hospitalario de donación que está capacitado para dar malas noticias, y el apoyo familiar en uso. Estas cosas son las que modifican y las que van a hacer que nosotros, de tener potenciales donantes, tengamos donantes reales. Esta es una diapositiva en la cual pues está en la guía de práctica clínica, y bueno, es efectivamente el mantenimiento del donante, de cómo debe de ser el mantenimiento respiratorio, cómo debemos cuidar el tejido corneal, ¿verdad? Muchos pacientes no van a ser multiorgánicos, pero sí cuidarles las córneas. El uso de antibióticos solamente si tengamos cultivos positivos y germen identificado, o que tengamos un foco probable y le vamos a poner antibióticos, ¿no? De forma empírica y de forma específica si tenemos el antibiograma. Ya dijimos que lo metabólico, cuáles eran nuestros parámetros, ¿verdad? Cuáles eran nuestros parámetros en lo respiratorio, y también igual cuáles son los parámetros en lo hemodinámico. Si tenemos uresis que sea menor de 0.5, pues manejar líquidos, y si no, pues ya tenemos una buena precarga, furosemide, y si tenemos una uresis de más o igual a 4 mililitros, siempre usar la desmopresina. ¿Cómo puedo usar la desmopresina? Bueno, puede ser intranasal, ¿verdad? O por la cánula endotraqueal, y a los que tengan, pues también IV, ¿no? Mantener hematocritos, ya dijimos, entre 7 y 9 de hemoglobina,
y menos de 30 de hematocritos, bueno, ya iniciar la transfusión. En conclusión, bueno, pues que el proceso de donación es un proceso multidisciplinario en donde todos los médicos debemos participar, todo el personal de enfermería, ¿verdad? El objetivo del mantenimiento siempre va a ser obtener órganos y tejidos para trasplante, o sea, ya tenemos un paciente que tiene deterioro de la función cardíaca, renal, que requiere un trasplante, pues tengo que darle órganos de calidad. La detección de los potenciales donantes es el primer paso y el factor que limita, o sea, si no sabemos identificar un donante, pues nunca llegaremos a los donantes reales. Es responsabilidad de todos los profesionales, pues, favorecer este proceso. La evaluación del potencial donante, pues, es un procedimiento complejo, multidisciplinario, ya lo vimos, y siempre el diagnóstico de la muerte encefálica debe hacerse de manera sistemática, completa y rigurosa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene trascendencia clínica y legal, ¿verdad? Y también el mantenimiento, pues, es fundamental para marcar una diferencia entre la adecuada evolución del receptor. Con esto termino mi plática y no sé si haya algunas preguntas o dudas. Pues muchas gracias, doctora Rivera, por toda la información. Creo que fue muy amplia, muy adecuada, extensa. Aquí tenemos muchas felicitaciones y saludos desde Tampico, Tamaulipas, Paraguay, Monterrey, Ciudad de México y de aquí de la Ciudad de México. En el chat tenemos una pregunta que preguntan aquí. ¿Los pacientes de VIH pueden donar órganos si los familiares aceptan? Claro, los pacientes con VIH pueden ser donantes de órganos para pacientes con VIH. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta las cargas virales y el estadio de la enfermedad. Es importante que los que estén en lista de espera siempre se estén monitorizando la carga viral de estos pacientes y ver las manifestaciones clínicas también igual que tienen para que un donante le pueda dar. No así al paciente con VIH, donarle a uno no VIH, no, eso sí está contraindicado, pero sí hay centros en donde han trasplantado de paciente de VIH o receptor VIH. Muy bien, muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta. Dicen, en UCI, ¿en qué momento deciden poner insulina en un paciente con edema cerebral severo e hiperglucemia? Ok, miren, un paciente que tiene ya muerte encefálica, lo que menos le vamos a cuidar es el encéfalo. O sea, que si le ponemos soluciones al medio, que porque incrementan el edema cerebral, o sea, ya eso ya no importa. Aquí lo importante es mantener al donante. Entonces, en este caso, por arriba de 150 ya usamos insulina, ¿verdad? Efectivamente, ya si tenemos más de 250, ya utilizamos infusiones de insulina. Y toda la insulina que ponemos, siempre la ponemos IV, ¿no? Si ya sea por bolos, porque, bueno, recordar que el tejido celular subcutáneo, bueno, no tiene una muy buena perfusión en estos pacientes, entonces, pues, no va a tener mucho efecto la insulina, ¿no? Subcutánea. Y otra de las cosas es que en aquel paciente también igual, que no tenga muerte encefálica y que lo estamos cuidando como paciente neurológico, pues igual no tenemos que tener glicemias por arriba de 150. Entonces, tratar de mantener siempre ese equilibrio de la glucosa. Ok, muchas gracias. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿existe algún protocolo específico para el mantenimiento del donante cadavérico a nivel de México o va a depender de cada unidad del hospital? No, sí existe tenemos en las nuevas guías de práctica clínica que salieron en el 2019, ahí incluimos, nos volvimos a juntar los que habíamos hecho la primera versión de la guía e incluimos el mantenimiento del donante, que es la última lámina que les puse y que, bueno, pues más o menos ayuda un poco a llevar el manejo del paciente. Entonces sí lo pueden revisar en la guía de práctica clínica. Ok.
En hospitales donde no hay angioTAC para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, el uso de ultrasonido Doppler puede sustituir para hacer el diagnóstico de muerte encefálica para aumentar el número de donadores. Sí, o sea, es verdad que el Doppler transcranial a nivel internacional es una herramienta para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Aquí el único inconveniente es que es operador dependiente. Quien haga un Doppler transcranial debe ser muy experto en hacer un Doppler transcranial y poder emitir un informe en donde haya arresto circulatorio. La expertise pues lo hace efectivamente el estar haciendo los Doppler transcranial. Y también recordar que yo no puedo hacer el diagnóstico de una muerte encefálica por Doppler transcranial en mi primera revisión del paciente. O sea, es decir, yo ya lo estoy siguiendo días previos donde yo vi que sí tenía flujo y ahora veo que ya no tiene. Pero yo ya lo conozco, yo ya conozco sus ventanas y yo he visto cómo ha evolucionado la disminución del flujo cerebral. Pero si a mí me llegan y me presentan un paciente y me dicen, este paciente tiene muerte encefálica, hazle un Doppler transcraneal, pues ahí no puedo emitir, porque yo no sé si ese paciente no tenga ventanas y estoy dando un diagnóstico equívoco de muerte encefálica. Por lo tanto, siempre es recomendable haber seguido al paciente, saber que sí tenía ventanas previamente y que ahora ya lo que no tiene es flujo. A un paciente de primera instancia hacerle el estudio y emitir ese reporte. Y otra de las limitantes de nuestro país es que no tenemos certificación en Doppler transcranial. Entonces, ¿quién se considera experto? Bueno, pues los que lo hacen continuamente, sí, pero ¿quién te da una certificación de eso? No hay nadie. Entonces, al menos que tengas un curso, al menos que tengas algo que te ayude un poco pues a decidir en ese momento, porque es un documento legal el que vas a emitir como reporte de tu Doppler transcranial. Lo que hacemos en muchos hospitales es hacerle el Doppler transcranial y ver que ya no, efectivamente ya no tiene flujo, ya lo mandamos a hacer otro estudio, ¿no? Ya en este caso que no tiene la angiotomografía, pues no sé, a lo mejor hacerle un electroencefalograma cuando se pueda, ¿no? Porque muchas de las veces, pues tendríamos que recurrir pues a veces hasta la angiografía cuando se puede, un amagrama porque no tenemos en dónde colocar los electrodos. Entonces, pero bueno, si tú consideras que eres experto, has hecho un curso, pues puedes emitir ese reporte. Y finalmente, la última pregunta, ¿cuáles son las estrategias o el manejo para el donante con COVID? Ok, bueno, estas recomendaciones que las hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, bueno, se sugiere que ahora todos los pacientes tengan prueba de PCR para COVID, tanto los donantes como los receptores. Sin embargo, no se van a descartar los donantes cuando no tenían sintomatología respiratoria. Es decir, nos ha pasado que tenemos un paciente que muere por un traumatismo craneoencefálico, no tiene manifestaciones respiratorias, tiene PCR positiva. Bueno, pues ese paciente, si yo veo que no tiene manifestaciones clínicas, si no ha estado en contacto con personas con COVID, bueno, ese paciente no se descarta para ser donante. En cambio, aquel paciente que murió y que tiene manifestaciones por COVID, ese automáticamente lo descarta. Ahora ya hemos aprendido que podemos donar con PCR positiva, ¿verdad? Siempre y cuando no tenga manifestaciones respiratorias. ¿Qué no podemos donar? Con PCR positiva, pulmón e intestino, porque serían los órganos que sí pueden transmitirse la enfermedad a través del trasplante. Ok. Doctora, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿los pacientes con enfermedad de Chagas pueden donar siempre y cuando tengan un tratamiento previo a la donación? En estos casos, ¿el receptor tiene que tener características específicas como ser positivo a Chagas? ¿Hay limitantes en qué órganos y tejidos puede donar? Miren, el perfil de Chagas solamente lo ocupamos en una situación y está contraindicada cuando sale positivo para donantes cardíacos.
El resto de los donantes se puede tomar sin Chagas, o sea, pues le puedes tomar o no le puedes tomar, puede tener la enfermedad o no puede tener la enfermedad, eso no importa. La única limitante es el trasplante cardíaco. O sea, en trasplante cardíaco pedimos siempre Chagas y si está positivo, está contraindicado. Ok, si nos permite otras preguntas. Dice aquí, en un potencial donante con cultivos positivos por infección sistémica, ¿se puede realizar antibiótico-terapia en donador y continuar esquema en el receptor? Así es. Cuando nosotros, la tablita que les mostré, que si ya tenemos un foco y si tenemos antibiograma y le iniciamos el tratamiento antibiótico específico, debemos de decirle al equipo trasplantador cuántos días llevamos de antibiótico para que se complete el esquema en el donante. Ahora, recordar que el paciente que tiene el choque séptico, o sea, así, choque séptico, no que tenga sepsis, que tenga choque séptico, ese paciente está contraindicado a la donación. Si el paciente tiene una sepsis por neumonía, por infección de vías urinarias y sabemos el germen o no sabemos el germen, le damos antibiótico empírico, también debe continuarse en el receptor la antibioterapia. Ahora, el paciente que tiene gérmenes multiresistentes como Acinetobacter, una Klebsiella o una Pseudomonas multiresistente, aunque no tenga choque séptico, lo descartamos como donante. Muy bien. Y déjeme ver, dice, bueno, dice, pacientes con estudio confirmatorio de muerte encefálica con picos febriles, ¿a qué se podría deber? ¿Y tiene efecto la sedación sobre un estudio de angiotac? ¿Tiene efecto qué, perdón? La sedación sobre un estudio de angiotac. No. Todas las pruebas de flujo no intervienen con los fármacos depresores del sistema nervioso central. Es más, es su principal indicación. O sea, si yo tengo un paciente que a lo mejor no sé si se intoxicó por benzodiazepinas, pero tiene clínica de muerte encefálica, pues lo llevo a un estudio de flujo. Es el más confiable que hacerle un electroencefalograma. Esa es una de las cosas. La otra de las cosas, la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón. Preguntan que si tenía picos febriles. Okay. Aquí Picos febriles. En el paciente que tiene picos febriles, pues una de las causas es la respuesta de las catecolaminas, ¿no? O sea, eso no puede durar mucho tiempo porque generalmente se va a perder. Y la otra situación es pues que el paciente esté infectado, ¿no? Entonces, esas serían las dos, una que duraría muy poco tiempo, las dos opciones que durarían muy poco tiempo, que es la tormenta de catecolaminas, y la otra que si está persistente, pues tiene un proceso infeccioso. No, la fiebre en un paciente con muerte encefálica no es lo habitual, porque como ya no tenemos hipotálamo, pues lo más seguro es que vaya hacia la hipotermia, que eso es lo más frecuente, ¿no? Entonces, considerar esas otras dos opciones que pueden ser la causa de la fiebre. Ok. Y ahora sí, doctora, la última, si nos permite, dice Enrique Hernández, dice, ¿existe algún protocolo en uso de reemplazo hormonal de donador con muerte encefálica? Hormonas tiroideas, esteroides y antidiurética. ¿Ya se cuenta con IVE? Sí, bueno, para hormona antidiurética siempre la vamos a poner si es que cumplimos el criterio, ¿no? De más de 4 mililitros por kilo por hora. Siempre si tenemos IV, la desmopresina, pues la tenemos que ocupar. ¿En quién ocupamos hormona tiroidea? En aquel paciente que ya era hipotiroideo y que tenemos que seguirle dando el reemplazo. ¿Por qué? Porque se la damos vía oral. En nuestro país no hay hormona tiroidea IV como en otros países en donde la podemos poner. ¿En quién está indicado la hormona tiroidea? Bueno, aquel paciente que tiene disfunción miocárdica y que, bueno, pues no la mejoramos, le ponemos la hormona tiroidea IV. Pero como en nuestro país no hay, precisamente por eso es que no es tan funcional dárselas vía oral. ¿Qué hacemos? Pues no prolongar más tiempo al paciente hacia la procuración. Los pacientes que más se van a deteriorar son los que nos tardamos en la muerte encefálica a llevarlos a la procuración. Entonces, como no tenemos, y tenemos esa limitante, que no tenemos hormona tiroidea IV,
pues lo que hacemos es darle vía oral, pero pues no se absorbe de la misma manera. Los que sí está indicado siempre es dar la hormona tiroidea a aquel que ya era hipotiroideo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Pues hubo mucha participación, muchas felicitaciones de muchas personas, todo el país y otros países hermanos. Muchas gracias por toda la información que nos ha compartido esta tarde. Muchas gracias, agradezco este espacio y les mando un saludo a todos. Gracias, bonita noche. Hasta luego.